utilizar alguna otra herramienta, por ejemplo, gas ideal o alguna ecuación de estado, para poder evaluar el cambio de la gravedad, de la densidad en función de la presión, y se vuelve un poquito más compleja la solución. Entonces miremos cómo es la solución de esta ecuación diferencial bajo las diferentes condiciones que podemos tener. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se mueve la matemática de la variación de la presión con respecto a la altura para fluidos en reposo con densidad constante? O sea, cuando la densidad es constante, si yo resuelvo esta ecuación diferencial, pues muy fácil, porque este gamma va a ser constante. Entonces, lo que les decía, si yo resuelvo esa ecuación diferencial, voy a obtener una expresión de esta forma. Ahí puedo evaluar la presión en un punto, ¿cierto? La presión en un punto Z, en una altura Z determinada, y va a depender de qué? Va a depender de una presión, digamos, de referencia a una altura Z0 de referencia, y ρ sería la densidad del fluido, que es constante, y G la gravedad. ¿De dónde sale esta expresión? De resolver esta ecuación diferencial. ¿Cómo se resolvería? Pues como les decía ahora, pues básicamente si gamma es constante, eso quedaría de P igual a menos gamma por dz, ¿cierto? Siendo gamma constante porque es densidad por gravedad y la densidad es constante, integran los ambos lados y resuelve la ecuación general, y luego coloca unas condiciones, por así decirlo, de frontera que corresponderían a esto. Lo pueden intentar demostrar, pero básicamente sale de ahí, de resolver esa ecuación diferencial. Entonces, básicamente, cuando tenemos un fluido en reposo, cuya densidad no varía, cuya densidad es constante, básicamente no varía con respecto a la presión, yo puedo evaluar entonces la presión en cualquier punto utilizando esta ecuación que está acá. ¿Qué necesito para resolver esa ecuación? ¿Qué? Tener una referencia, ¿cierto? Esta P0 es una presión que yo conozco a una altura que yo conozco, ¿cierto? Si, por ejemplo, el fluido en reposo, es por ejemplo este café que está dentro de este recipiente, está en reposo, yo puedo decir que mi presión P0 puede ser acá en la posición de arriba, donde la presión ahí es la atmosférica a esa altura, y de ahí para abajo puedo hallar la presión en cualquiera de los otros puntos. Algo parecido a lo que hablaba ahora Nicolás, creo que Nicolás Peñalosa, cuando lo hablaba al principio, que él decía que el punto de más abajo estaba cargando la presión atmosférica y la otra presión asociada a la masa, es lo mismo, ¿cierto? Entonces usted puede decir acá, si vamos a evaluar en este fluido que tengo aquí al interior, es un fluido que se encuentra en reposo, yo puedo decir, como está abierto a la atmósfera, que en la parte de arriba, en la superficie, esa sería mi presión P0, a mi altura Z0, yo ya veré qué nivel le doy a esa altura, si lo tomo como 0 o le doy otro, o donde empieza a medirle, en función de mi sistema de referencia, y esa podría ser mi presión o mi condición inicial para poder establecer la presión en cualquier otro punto, ¿cierto? O normal, si usted tiene otro fluido, digamos que el fluido no se encuentra así abierto a la atmósfera, sino que se encuentra, digamos, confinado en un recipiente que está trabajando una presión determinada, básicamente pasa lo mismo. Usted necesita conocer una condición de presión a una altura determinada, y con eso ya usted tiene la herramienta suficiente para poder calcular la presión a cualquier otra altura, ¿cierto? A una altura Z, siempre y cuando cumpla con los requisitos de que sea un fluido en reposo, ¿cierto? Y en este caso que sea un fluido que presente densidad constante, que su densidad no esté variando con respecto a la presión. En este caso, esta ecuación la puedo utilizar prácticamente que cuando tenemos fluidos líquidos, que son los que por lo general, lo que siempre vamos a considerar como fluidos incompresibles. Entonces, básicamente cuando tenemos un líquido, esta sería la forma de yo evaluar la presión en cualquier punto, ¿cierto? Aquí básicamente, si consideramos esta Z0 menos Z como la diferencia de las alturas, entonces la llamamos H, pero es básicamente la diferencia de alturas. O sea, usted tiene un tanquecito acá, tiene aquí una posición 1, aquí tiene la otra, digamos. Entonces acá tiene, que acá conoce la presión 0, esta es su Z0, y usted quiere hallar la presión aquí abajo, en este punto, y que esta es su Z, ¿cierto? Entonces básicamente esta Z0 menos Z la llamamos H. Ya. Entonces ellos llaman, la podemos simplificar llamando H, pero realmente es la diferencia de alturas.
Preguntas, comentarios respecto a esta ecuación. Ya saben que sale desde acá bajo la condición de que cuando vaya a resolver esta ecuación diferencial digo que la densidad es constante, lo cual implica que el peso específico sea constante, y ya con eso, pues al resolver la ecuación diferencial obtengo una expresión de esta forma, teniendo como condiciones de frontera una presión cero a una altura cero, ¿cierto? O cero es de referencia, no quiere decir que sea nivel cero, es una altura de referencia a la cual conozco cuál es la presión correspondiente. Y ahí puedo hallar la presión en cualquier punto del fluido, ¿cierto? Si está más arriba o más abajo, pues ya vamos a saber si nos va a dar mayor o menor que mi referencia, porque ya sabemos que si está más arriba, quiere decir que la presión va a disminuir, y si está más abajo, la presión va a aumentar. Preguntas, comentarios respecto a esta primera forma de evaluar la presión. No, señor, de mi parte. No, bueno. Dame un momento acá. Listo, miremos la siguiente. Ahora vamos a mirarlo cuando tengamos un fluido con una densidad que no sea constante, una densidad que sea con, digamos, variable, ¿cierto? Lo que pasa, por ejemplo, con los gases, ¿cierto? Que los gases sí son susceptibles a cambios de densidad con respecto al cambio de presión. Básicamente, cuando uno ejerce una presión sobre un gas, lo que pasa es que cambia su volumen, y ya al cambiar el volumen, pues por la mera definición de densidad, masa sobre volumen, va a cambiar, ¿cierto? En ese sentido, pues uno, digamos, necesita buscar una alternativa que le permita relacionar esa densidad con las variables que están involucradas en la ecuación diferencial, ¿cierto? La ecuación diferencial plantea que dp de z es igual a menos gamma, es igual a menos gamma, ¿cierto? O igual a lo que equivale gamma, densidad por gravedad. La gravedad pues es constante, pero lo que necesitamos es buscar una alternativa que me permita entonces a mí colocar esta densidad en función de alguna de estas dos variables, para que a la hora de yo resolver la ecuación diferencial pues pueda evaluar, digamos, ese efecto, ¿cierto? O sea, colocar densidad en términos de presión o altura para yo poder, digamos, resolver la ecuación diferencial, o si no, pues ahí me va a caer esa densidad constante y cómo resolver la ecuación diferencial, ¿cierto? De la forma más sencilla, cuando tenemos gases, de relacionar la densidad con la presión, ¿cierto? Con la altura, pues no, porque no estaba involucrada en ninguna ecuación de estado, pero yo puedo relacionar esa densidad con la presión en los gases utilizando cualquier ecuación de estado, y ya saben que la ecuación de estado más fácil de emplear es la ecuación del gas ideal. Entonces yo, empleando la ecuación de gas ideal, puedo sacar esta relación que está acá, que me relaciona la densidad con la presión. Ustedes ya saben, pues, aunque no está de más, que lo que PV igual a nRT, y que básicamente yo puedo transformar estas moles en masa del gas sobre el peso molecular del gas, ¿cierto? Y si paso este volumen a dividir acá, pues básicamente tendría masa sobre peso molecular, y si el volumen lo pasé a dividir, sería aquí volumen, entonces tendría masa sobre volumen, y ahí tendría densidad. Esa es la forma como uno demuestra esta relación, por si alguno no lo recuerda, pero es como uno puede sacar esta expresión a partir de la ecuación de gas ideal para relacionar presión con densidad. Listo. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es, listo, reemplazar, porque de acá me saldría que la densidad sería igual a PM sobre RT. Entonces,
Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer es, bueno, reemplazar esa definición de densidad en la ecuación que teníamos acá fundamental, que aplica para cualquier caso, solamente que aplicamos ahí para el caso de los gases y ya, ¿cierto? ¿Qué ventaja tiene? Pues que me va a quedar la densidad solamente en términos de presión, porque R es constante, pues podemos asumir, ahora vamos a mirar el caso que la temperatura sea constante o no, pero me va a quedar, digamos, la densidad en términos de presión, que es, digamos, lo que está involucrado acá en esta ecuación diferencial, o la ecuación general de la hidrostática o la estática de fluidos. Entonces, básicamente, cuando yo tengo un fluido cuya densidad sí varía, o sea, cuya densidad es constante, cuya densidad sí varía, no es constante, yo puedo reemplazar esa densidad, si es un fluido gaseoso, por la definición de densidad que se deriva de la ecuación de gas ideal, ¿cierto? Esta sería la densidad. ¿Qué pasa? Pues aquí me va a aparecer dP, dZ, que es lo que estaba desde un principio, me va a aparecer R, que es una constante, el peso molecular, la masa molecular del gas, que es una constante, bueno, la presión, pues cuando yo resuelvo la ecuación diferencial, pues la mando a un lado, de ahí saco, digamos, la expresión, pero aparece también la temperatura, ¿cierto? Entonces vamos a tener aquí dos posibilidades. Una es que la temperatura sea constante y otra es que la temperatura sea